Pues, ¿qué noticias aparecen en relación con ellos, con el Vaticano? Primero, cuestión sobre la ONU. En su primera votación de la ONU, la Santa Sede dice no a las armas nucleares. Sí, es la primera votación que hacen ellos en la Santa Sede. Ya sabéis que estaban como observadores. Pues aquí, además, votan y sobre el tema de desarme nuclear. Pero atención a esto. Monseñor Casas concluyó diciendo a los delegados y a los miembros de la sociedad civil: hoy hemos golpeado un golpe más en el yunque de la historia, cumpliendo la profecía de Isaías. Golpearon sus espadas en arados y sus lanzas en ganchos de podar, y nunca más se comprometieron a la guerra. Prometió a los otros conferenciantes que la Santa Sede seguirá caminando con ustedes por los caminos de la paz. Bueno, pues dice que además, de hecho, muchos de los presentes esperaban privadamente un respaldo adicional del Papa Francisco. ¿Os dais cuenta que ahora dicen que ellos son la aplicación profética de Isaías? Cuando convertirían sus espadas en azadones, etcétera, buscando paz. Qué mala interpretación del texto. Porque si estudiaran de verdad la Biblia, o quisieran exponer la verdad de lo que dice la Biblia, sabrían que eso va a ser precisamente cuando haya la segunda venida de Jesús, cuando se acabe para siempre más el hacer guerra, y cuando en la tercera venida de Jesús a la tierra, con todos los salvos aquí, todo eso ya va a dejar de existir, y todo será auténtica paz. Y ellos van y se aplican este texto porque acaban de hacer esa votación ante la ONU y quedan como los líderes de la paz mundial. Impresionante. Qué poca vergüenza engañando a la gente. Todo porque a las personas les gusta tan poco investigar la palabra de Dios. Y así se creen lo que les van diciendo como si nada. Intrigas vaticanas. Un cardenal despedido por el Papa Francisco se amotina, dice aquí. A primeros de julio, el sumo pontífice despidió sin dar explicaciones al prefecto de la congregación encargada de investigar abusos sexuales. No lo puede aceptar, asegura el cardenal en una entrevista. Y era el cardenal Müller. Una vez más, esas intrigas vaticanas siguen de lleno. Desde luego esto sí que puede dar para novelas y novelas. Lo de Dan Brown a su lado, de risa. Pero ¿cuánto sería de verdad? Cambio climático. Observador de la Santa Sede en la FAO. Ayudar a los cultivos sostenibles, mitigar el cambio climático y mudar el escenario del consumo. Estas son sus propuestas. El desarrollo agrícola no puede olvidarse de la condición de vida de los agricultores ni de la tutela del medio ambiente. Fijaos cómo procuran para el bien de todo el mundo. Estados Unidos y protestantismo. Atención a esto. Aliados del Papa Francisco acusan a la Casa Blanca de fomentar una geopolítica apocalíptica. Una revista cercana al Vaticano lanza fuertes críticas contra el estratega de la Casa Blanca y asesor presidencial Steve Bannon, al que acusan de fomentar el fundamentalismo evangélico en Estados Unidos. Y es curioso, porque claro, esta revista está controlada por el mismísimo Vaticano, con lo cual lo que expresan aquí es concepto claro del mismísimo Vaticano. Y en todo esto, cuando aquí vemos esa imagen famosa de Donald Trump recibiendo el apoyo y la puesta de manos, la imposición de manos sobre él del mundo evangélico en general, pues aquí van apareciendo una serie de datos curiosos. Pero ¿sabéis que ellos mismos hablan de que están preocupados porque ven que hay como evangélicos fundamentalistas y católicos integristas están unidos por la misma voluntad de una influencia religiosa directa sobre la política? Pues es curioso, porque ahora ellos dicen que están preocupados por esto, pero ellos están al margen. Pero ya sabemos cómo precisamente eso es profecía. Está claro lo que iba a acontecer al fin de los tiempos, que la política iba a influir sobre la gente, claro, pero es que la gente habrá influido sobre la política. ¿Pero qué tipo de gente? La gente religiosa. Y Ellen White, en El conflicto de los siglos, lo deja más que claro, cómo iría todo. Y está siendo así. Los evangélicos, los protestantes, serían los que apretarían las clavijas hacia los gobernantes para aplicar, ¿sabéis qué? Sí, mucha moral, pero sobre todo
la ley dominical. Y así está profetizado, y eso se va preparando. Por detrás, ¿quién está también? Evidentemente los infiltrados del Vaticano, más ellos mismos apretando, por supuesto, de un modo descarado. Pero eso sí, aparentemente no tienen nada que ver. ¿Pero os dais cuenta de esas palabras? Esto se va a cumplir de lleno. Las fuerzas políticas gobernantes en Estados Unidos van a estar supeditadas y habrán ido poniendo en esos sitios a los dirigentes que ellos quieren. Y esa presión del pueblo religioso va a imponer que el domingo sea el día de reposo absoluto. Y de allí se va a gestar hacia todo el resto del mundo. Y eso está declarado por Ellen White en 1888 en el conflicto de los siglos. ¿Era impensable? Pues ahí lo tenéis. Una vez más, profecía delante nuestro. Esto en pocos años va a ser un hecho absoluto. Nos vamos preparando porque con eso sí que ya es el desenlace final de la historia, lo sabéis, ¿no? Pues bien, vamos a avanzar y vamos a la Agenda 2030, curiosamente un año antes del retorno de Cristo, pero que también tiene que ver con Laudato Si. El observador del Vaticano en la FAO dice que eliminar el hambre exige un esfuerzo de todos los sectores. El observador permanente de la Santa Sede, Fernando Chica, indica cómo se desarrolló la cumbre en Roma. Partiendo de los datos del hambre y de la desnutrición del mundo, sin olvidar ni siquiera los 500 millones de obesos, el sacerdote español reconoce en un artículo publicado por el diario El Observatore Romano que la nota final de la conferencia de hecho es amarga. Exige el convencimiento de que si nos quedamos en la actual situación, eliminar el hambre dentro del 2030 se vuelve una empresa imposible. Entre tanto, precisa que la meta es la fijada por la comunidad internacional en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Si bien consideró que cumplirla requiere una alianza concreta por parte de todos los actores que puedan realizar iniciativas junto a las de los Estados, el sector privado, la sociedad civil, toda forma de organización, las religiones y las iglesias. Una vez más, todos deben andar juntos por el bien común y hacer que en 2030 esa agenda se cumpla. Con lo cual ya sabemos quién va a aparecer por esos alrededores, ¿no? Satanás haciéndose pasar por el mismo Cristo. La consumación de ese bien común que está buscando el papado. Pues todos supeditados, todos trabajando en ecumenismo, todos abrazando Laudato Si, que en definitiva es lo que conlleva todo esto. Mirad cómo también en el Vaticano, en la ONU, dicen es fundamental el compromiso de los fieles con la Agenda 2030. Intervención del observador permanente de la Santa Sede en el Palacio de Vidrio de Nueva York. Y allí llega a decir esto. El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas, Monseñor Bernardito Auza, intervino este lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York sobre el tema movilizar a las comunidades religiosas, actuar con solidaridad y responsabilidad compartida para poner fin a la pobreza y promover la paz. El observador del Vaticano señaló que la mayor contribución que los fieles pueden dar para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo la reducción de la pobreza, es proseguir en su compromiso con este objetivo con la protección del medio ambiente y la construcción de la paz. Todo lo que aparece en Laudato Si, aquí está resumido. Evidentemente aquí no te hablan del domingo, pero ya sabemos que va plenamente implícito. ¿Cómo lo están preparando todo? Sigue añadiendo el observador del Vaticano en la ONU, citando la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Las directrices para la solución exigen un enfoque integral para combatir la pobreza, para restituir la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo para cuidar la naturaleza. Y reiteró que los indicadores más importantes para el desarrollo sostenible no son cuantitativos, pero cualificativos, y se refieren a los valores éticos, a los valores que se oponen a la cultura del descarte. Qué gran moral, ¿eh? Pues aún veremos algo más, pero mientras, ya sabéis, cuando aparece este título, más de lo mismo, ¿a qué nos referimos? Al menos 547 niños sufrieron abusos en el coro dirigido por el hermano del Papa Benedicto XVI.
El informe final subraya una cultura del silencio por parte de la Iglesia que permitió a sacerdotes y profesores llevar a cabo las agresiones durante 6 décadas. Ah, claro, ya sabéis que el hermano del Papa dice que no sabía nada y el Papa tampoco. Bueno, como siempre. Castigos sádicos y lujuria, los horribles testimonios de las víctimas de Ratisbona, de este caso que estamos hablando. La catedral alemana de Ratisbona se convirtió para muchos menores en una prisión, un infierno y un campo de concentración. En fin, ¿para qué comentar más ya, no? Y eso sí, a pesar de esas cosas, ahora líder moral, ecumenismo. El Papa pide en un tuit superar todas las formas de racismo. En la jornada que las Naciones Unidas dedican al Nelson Mandela, dice, es necesario superar todas las formas de racismo, intolerancia e instrumentalización de la persona humana. Ya, por eso lo han hecho siempre en el Vaticano y ahora líderes de la moral contra todo eso. Y acabamos de ver la anterior noticia, ¿no? Qué cosas. El diálogo en un contexto de pluralismo religioso implica relaciones positivas y constructivas con las personas y con las comunidades de diversos credos. Indican para crecer recíprocamente en el respeto de su propia libertad y en la verdad. Esto ya suena a risa. Exhortamos, señalan los obispos, a todos los que siembran el terror y la muerte a interrumpir el derramamiento de sangre y a trabajar por la paz, el diálogo y la reconciliación. Aseguran que el diálogo es difícil, pero no imposible. Qué bellas palabras, ¿eh? Ecumenismo. El Santo Padre envía una bendición a la Organización Mundial Yad Unum. Fundada por un sacerdote católico francés, ha localizado las fosas comunes de víctimas judías de los nazis en la ex Unión Soviética. Hoy documenta la masacre del pueblo yezidís. Con lo cual, ya veis, ¿quién trabaja conjuntamente con quién? Pues Vaticano y el mundo judío. Mirad si no. El Papa Francisco envió una bendición a la Organización Mundial Yad Unum y animó a la labor de esta asociación que agrupa a los católicos y los judíos en el servicio de una causa común. ¿Cómo está de moda, lo de las causas y cosas comunes? En el mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el Papa desea que el trabajo de la asociación permita a las generaciones presentes y del futuro buscar la unidad y la paz en la reconciliación, fraternidad y respeto a las diferencias. Ecumenismo absoluto, claro. Líder moral, pues sí, aún hay más. El Papa dona a la FAO 25.000 euros para semillas. El gesto simbólico está inspirado por el deseo de alentar a los gobiernos a donar a los planes de emergencia de la FAO. Claro, dice que esto es lo que tiene que motivar a los gobiernos a que hagan grandes donaciones. Ellos, como son pobres, pues solo pueden dar 25.000 euros para semillas. O sea, 4 bolsas de pipas, vamos. El pontífice aseguró que los fondos son una contribución simbólica a uno de los programas de la FAO que proporciona semillas a las familias rurales en las zonas afectadas por el impacto combinado de los conflictos y la sequía, indicó. El Papa Francisco, que ha hecho de la solidaridad una cuestión prioritaria de su pontificado, por eso les da millones, visitará la sede de la FAO el 16 de octubre para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Este año el evento se celebra bajo el tema Cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural, indica un comunicado de la FAO. Y una vez más, líderes de moral absoluta. Y ahora un mensaje que aparece en monedas. El Vaticano acuñan medallas por el 5º año del pontificado de Francisco. Y son estas que tenéis aquí, las dos caras. Fijaos, bueno, la primera ya sabéis que es el escudo del actual Papa, pero mirad la imagen de la derecha. ¿No veis a nadie conocido? ¿Veis que se tiende una mano hacia alguien que está así un poco medio tumbado? Pues mirad esto. En el dorso, la mano extendida es símbolo de acogida hacia quienes huyen de su patria en busca de un futuro mejor. Sentado en el piso y casi confundiéndose con la gente, está un hombre que se asemeja a Cristo. Lo que han hecho a uno solo de estos hermanos más pequeños lo han hecho a mí. Mateo 25:40. Por tanto, es lo que ellos están haciendo, ayudar
a los necesitados, como si fueran Jesús. Ese es el mensaje implícito, que son los benefactores de la humanidad y que lo hacen porque ven en cada persona a un Jesús. Qué bonito sería si esto fuera cierto. También es cierto, y vale la pena decirlo y remarcarlo, que muchos de ellos lo están haciendo de todo corazón. Trabajan con todas sus ganas para aliviar los problemas de los otros. Pero por desgracia en su cúpula saben que ellos mismos están moviendo muchas desgracias en el mundo para poder generar esto, ayudar a los migrantes que ellos mismos están provocando que se sucedan uno tras otro.